nosotros. Hoy quiero compartirles, el tema es Dios cuida de nosotros. Hoy en día vemos en toda la ciudad una cantidad impresionante de cámaras. ¿Cuántos se han percatado de eso? En todos lados, en postes, en semáforos, en postes especiales que ponen para eso. Sin embargo, vemos que pues las gentes que se dedican a hacer cosas malas siguen operando sin mayor problema. Incluso vemos más allá que hay satélites desde donde pues tienen vigilancia también y pueden identificar cosas, o hay aviones sobrevolando ciertas áreas, pero hay alguien que está por encima de todo eso y es el Todopoderoso, y Él tiene cuidado de nosotros. Y Él no tiene problemas de que la visibilidad de esta cámara, hay un punto ciego, se usa ese término, ¿no? Donde la cámara no puede tomar ninguna imagen y se pierde. Bueno, el Señor ve en todo lugar, aún dentro de una casa, dentro de un búnker, en la oscuridad, abajo del mar, fuera de la atmósfera, etcétera. Él lo ve todo, hermanos. Así que, ¿en quién confiamos en nuestra seguridad? En Dios, en el Todopoderoso. Y yo quiero decirles que es importante tener presente y recordar que Él cuida de nosotros. Obviamente no somos personas irresponsables que digamos, pues como Él cuida de nosotros vamos a hacer cualquier cosa y a meternos en cualquier lugar. No, también nos da sabiduría, prudencia, etcétera. Entonces eso nos debe equilibrar. Pero la paz en nuestro corazón la produce esa certeza que Él tiene cuidado de nosotros. El Salmo 100 dice que cantemos alegres a Dios los habitantes de toda la tierra. Y el versículo 3 dice: reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es, dígalo, es bueno y para siempre es su misericordia. Y esa bondad de Él lo lleva a cuidar de sus hijos. ¿Cuántos son hijos aquí? Yo espero que todos. Todo verdadero creyente que confía solamente en Jesús para nuestra salvación, en su obra que Él realizó ahí en la cruz del Calvario, todos somos hijos de Dios. Los que creen en Jesús solo como algo religioso o no como el único camino para llegar al Padre, como dice Juan 14:6, o como el único Salvador, no son hijos de Dios, son creación de Dios. De hecho, el mandamiento del Señor de ir y predicar ¿a quién? A toda criatura. ¿Por qué mandó ir y predicar a toda criatura si todos fuésemos hijos de Dios? Es porque millones y millones de personas no son hijos de Dios. El Evangelio de Juan capítulo 1 versículos 10 y 11 dice que Jesús a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que
creen, diga, los que creen en su nombre. Y creer en su nombre es creer en todo lo que Él dijo, en todo lo que Él hizo para darnos vida eterna. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que si somos hijos de Dios, allá nos vamos a ver un día, hermanos. En la casa de mi Padre, ¿qué dijo Jesús? ¿Y quién va a estar ahí? Los hijos. Dice, el hijo es el que permanece en la casa. El que no es hijo, no. Así que Dios es bueno y probablemente tú y yo estemos pasando situaciones complicadas en nuestra vida. Podemos tener problemas de todo tipo, porque hay problemas de todo tipo. A veces tú dices, ¿a poco hay ese tipo de situaciones? Sí, cosas que nos imaginamos, y cada quien tenemos nuestros propios problemas. Los míos no son igual a los tuyos, probablemente. Puede haber algunas similitudes en algunas cosas, pero cada quien tenemos, valga, nuestra propia mochila que cargamos, ¿no? Con nuestros problemas. Ahora, no cargues la mochila. El Señor Jesús dijo, echa sobre mí tus cargas. Y ya nos sentimos más ligeros porque sabemos que Él lleva nuestros problemas y Él puede solucionar y hacer algo con ellos. Así que los hijos de Dios viven más tranquilos. No digo que no tengamos problemas. La Biblia dice que en el mundo tendríamos ¿qué? Aflicciones. El evangelio que en los últimos años se ha enseñado de que vienes a Cristo y se te acaban los problemas, no es de acuerdo a la palabra de Dios. Jesús mismo dijo, en el mundo tendrán aflicciones, pero confíen. ¿Por qué dijo confíen? Descansen en mí. Porque Él no está muerto, Él no está en una tumba, Él resucitó al tercer día, ascendió y está sentado a la diestra del Padre. Y la Biblia dice que Él tiene todo el poder y toda la autoridad. Y Él intercede por nosotros delante del Padre. Por eso dijo, confíen, yo he vencido al mundo. Venció a la muerte, venció al pecado. Así que, pues sí, las aflicciones abundan, pero abunda más la gracia y la consolación de Dios en nuestras vidas, hermanos. Santiago, por ejemplo, dice, hermanos, Santiago capítulo 5, tengan como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. ¿Cómo les fue a los profetas que hablaron en nombre del Señor? Mal, los persiguieron, no les creían, los rechazaban. Pero dice Santiago, aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. ¿Habéis oído de la paciencia de Job? Todo mundo hemos escuchado de Job y todo lo que él tuvo que pasar. Dice, y han visto el fin del Señor, o sea, lo que al final el Señor hizo con Job. ¿Cuántos saben lo que el Señor hizo con Job al final? Dios lo rescató de su enfermedad, de su... probablemente duró un año aproximadamente en esa situación, de haber perdido a sus hijos, todos sus bienes y caer en una grave enfermedad. Pero dice, ustedes han visto el fin del Señor, que el Señor es muy ¿qué? Misericordioso y compasivo. Ese es nuestro Dios, hermanos. Por eso vivimos confiados en Él. Porque el mundo trata de que vivamos intranquilos. ¿Sabes uno de los fármacos que más se vende hoy en día cuál es? Los tranquilizantes.
el, mucha gente está ansiosa, intranquila. Por ejemplo, la crisis de fentanilo en los Estados Unidos es causado por todo esto. También el dolor físico, pero los lleva a un problema mayor, les quita momentáneamente la sensación de sufrimiento, pero los mete en un sufrimiento mayor, en una dependencia, en una adicción que los lleva a la muerte. ¿Alguno de ustedes ha visto los videos de ciertas ciudades en Estados Unidos donde les llaman los zombies? ¿Alguien lo ha visto? Es impresionante en qué condición los deja ese tipo de químicos, porque es un químico. Ahora lo fabrican en laboratorios y lo recetaban, no, yo no sé si todavía lo recetan, mucho en los hospitales, sobre todo en Estados Unidos. En México también se usaba, creo que ya ahora no. Así que Dios es bueno con nosotros, hermanos, y muy misericordioso. ¿Se acuerdan cómo el Señor, cuando llegó a Jerusalén antes de su sacrificio, vio Jerusalén y dijo: oh Jerusalén? Dice que lloró y dice: ¿cuántas veces quise, como la gallina, poner a la gallina, lo que hace cuando hay algún peligro o hay frío o hay alguna situación que requiera de su cuidado, llama a sus pollitos? ¿Alguien ha escuchado cómo llaman? Es un llamado peculiar. No lo puedo hacer, pero lo escuché mucho. Y los pollitos inmediatamente van y se cobijan bajo sus alas y extiende sus alas, y son muchos. Jesús usó esta ilustración para decir: ¿cuántas veces quise, como la gallina hace con sus pollitos, así yo cubrirlos a ustedes, pero ustedes no quisieron? ¿Cuántos quieren mejor ir ahí, a la sombra del Altísimo? Porque el Salmo 91 dice: el que habita a la sombra del Altísimo. Eso es lo que está diciendo Jesús. Morará bajo la sombra del Omnipotente. Así que el Señor siempre ha cuidado de nosotros. Lee la historia del pueblo de Israel desde el llamamiento de Abraham. ¿Quién cuidó de Abraham? ¿Quién cuidó de Isaac? ¿Quién cuidó de Jacob? ¿Quién rescató a las 12 tribus de Israel de Egipto con mano poderosa? ¿Quién tuvo cuidado de ellos por 40 años en el desierto? ¿Quién los introdujo en la tierra prometida y les dio victorias que humanamente no eran alcanzables? ¿Quién te sostiene a ti? ¿Quién me sostiene a mí? Él. ¿Tú crees que Él nos rescató de nuestra vana manera de vivir, del reino de las tinieblas, para después dejarnos ahí abandonados y a ver qué pasaba con nosotros? Digan, no. La Biblia dice que así como la madre da a luz un bebé y cuando lo ve se goza tanto que se olvida del dolor que sufrió por las contracciones y el parto mismo, y se goza de ver a esa bebita o a ese bebito y se le olvida lo demás. El Señor así nos toma como hijos amados. Hijos amados, escuche esto, hermano. Él nos ama. Porque a veces pensamos que nos amó. Leemos Juan 3:16 y leemos: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Y pensamos que fue en el pasado. Él sigue amándonos hoy en día, hermanos. Y eso me consuela sobremanera, hermanos, o en gran manera. Nosotros como papás fallamos mucho, pero Él no es hombre como nosotros. Él es perfecto, es el Dios eterno,
perfecto. Mira, Salmo capítulo 3, encontramos ahí al rey David en una situación muy inédita, muy especial, donde su hijo Absalón, uno de sus hijos que él amaba mucho, y cuidado con tener preferencia con los hijos, hermanos, causa problemas, ¿sí o no? Yo no sé si tú fuiste el chiqueado, pero si lo fuiste, causó dolor en los demás, probablemente. O probablemente seas el que está ahí, no, pues siempre a mi hermano, Papá, seamos parejos, diga parejo. No quiere decir que los tratamos igual en el sentido de que a veces a uno hay que corregirlo más que al otro, porque así lo requiere. O le damos más a uno que al otro porque lo requiere en ese momento, está en otro nivel de estudios o en otras necesidades. No, hablo del amor. Bueno, David aquí se encuentra en una situación muy difícil porque Absalón, su hijo, venía para quitarlo del trono y probablemente matarlo. ¿Cuántos se sentirían muy contentos de que un hijo venga contra ti? Que sí se dan casos, uno ve a veces noticias y digo, debe ser algo terrible. Si el que un hijo agreda a un papá es terrible, imagínate quitarle la vida. Aquel por quien Dios usó para que viniera a la vida. Bueno, así venía Absalón y fíjate lo que dice: oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí, muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Fíjate, nota esto. La gente puede decir, no que Dios tiene cuidado tuyo y no que los cristianos Dios los cuida. ¿Cuántos creen que sí nos cuida? ¿Cuántos creen que en Él tenemos salvación de obviamente de nuestra alma, pero también de los problemas? Y tarde o temprano Él actúa en nosotros, en nuestras situaciones. Y aunque otros digan, no, ya, como le dijo la esposa de Job, aún guardas tu integridad, maldice al Señor y muérete. Obviamente no fue en mala situación, ella estaba muy turbada. A veces uno en una situación de eso, oye, pierdes todos tus hijos, pierdes todas las posesiones y aparte tu marido está ahí con una como enfermedad, como si fuera sarna. Estaba desequilibrada. Dios no le quitó la mujer, con ella misma le dio nuevamente hijos y le multiplicó sus posesiones y fueron felices. Eso demuestra que ella después recapacitó también. Pero siempre habrá ayuda de Dios para nosotros. Aunque la gente diga que no, ya no hay solución, ya no hay salvación de Dios para él. Mas tú, Jehová, dice David, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Ustedes saben lo que es un escudo, es una protección. Pero es una protección como no hay ninguna otra en todo el universo. Porque Él es el Todopoderoso. Y dice que alrededor de nosotros, a los lados, arriba, abajo. Y eso me da paz y tranquilidad, hermanos. El que Él sea escudo alrededor de nosotros, quiere decir que Él tiene cuidado de nosotros. Con mi voz clamé a Jehová y Él me respondió desde su monte santo. Clamemos al Señor en nuestras situaciones, en nuestras necesidades.
Oremos al Señor y vayamos más allá, clamemos a Él. Yo me acosté, fíjate, para esos que están vuelta y vuelta en la cama. La situación de David yo creo que no era la misma que tú estés pasando. A él venía su hijo con ejército para destronarlo y probablemente matarlo. De hecho, se quedó con las esposas de David para humillar al papá. Pero David, fíjate lo que dice: yo me acosté y dormí. Y desperté porque Jehová me sustentaba. Hermano, si estás todo ahí, que no puedes ni dormir, ora al Señor. Dile: Señor, yo necesito dormir. En medio de esta situación, ¿qué hizo David? Me acosté y dormí. Y desperté. Porque Dios es el que me protege, el que tiene cuidado de mí. No temeré al entender esto a 10 millares que hagan sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en las mejillas. Los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación, la ayuda, la bendición es de Jehová, hermanos. Y sobre tu pueblo sea tu bendición. Y yo ahora digo: Señor, sobre tus hijos, sobre tu iglesia, sea tu bendición, Señor. Y tú puedes orar en tu casa: sobre mi esposo y mis hijos, sea tu bendición, Señor. Obviamente sobre mí, ¿verdad? No te quedes fuera. Pero yo anhelo que la bendición del Señor abunde en tu vida. La protección, la salvación de Dios esté en tu vida, hermano. Jehová es bueno y para siempre es su misericordia. Bueno, Isaías capítulo 40 es un capítulo que me encanta porque habla del incomparable Dios de Israel, que es nuestro Dios ahora, es nuestro Padre. No lo voy a leer todo, tú lo conoces y lo lees, y habla de cómo Él midió en el hueco de su mano todas las aguas, con un palmo de su mano los cielos y el polvo de la tierra con 3 dedos. Y bueno, Él sostiene todo, diga todos, toda su creación. Y habla de cómo a un Dios tan grande y magnífico y glorioso pueden reducirlo muchos a una estatua, a un ídolo, a una imagen. Es imposible, es imposible. Pero más adelante, en el versículo 26 dice: levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó todas estas cosas, toda la creación. Él saca y cuenta su ejército, a todas, hablando de las estrellas, llama por su nombre, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Él puede apagar una estrella con decir: apágate. Nadie más lo puede hacer. Él puede hacer cualquier cosa. Históricamente en la Biblia encontramos cuando Josué estaba en una batalla que estaba ya por oscurecer y
iba eso a permitir que el enemigo huyera. Y él, obviamente el Señor le habló, no fue algo que él considerara que estuviera en él, poder en él. Y él oró y dijo: detente sol y detente luna, o sea, no avancen. De tal manera que el día se prolongó hasta que vencieron a sus enemigos. Y si tú le preguntas a cualquier científico, astrólogo, físico, matemático, no sé, todos los que hacen cálculos y tienen información sobre esto, dicen que un desfase mínimo en la rotación y en la traslación de la Tierra sería catastrófico. Pero para Dios no hay nada imposible, hermanos. Y Él es el que cuida de nosotros. Lee todo este pasaje de Isaías y a mí me da mucha paz saber en quién he confiado, en quién espero, en quién descanso. Bueno, versículo 27. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra, y él no desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance, no hay quien lo comprenda? ¿Quién entendió la mente del Todopoderoso? Nosotros con esta mente finita no podemos. Pero qué bueno que nos dejó la palabra para poder atisbar un poquito, ver un poquito lo glorioso que es nuestro Dios, hermano. Un día lo veremos en toda su majestad y su gloria. Algunos profetas como Isaías en el capítulo 6 tuvo una pequeña visión del trono y del Todopoderoso. Y dice que se quedó como mudo, petrificado y asustado. Y dijo: ay de mí, porque siendo hombre de labios inmundos y habitando en medio de pueblo de labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Todopoderoso. Pero un día estaremos allá, hermanos, si eres hijo. Si no, no. Si no, no. Si no, ya hablé hace unas semanas de esto. Búscale ahí. Entonces dice que Él no desfallece ni se fatiga con cansancio. Él no tiene el problema que nosotros tenemos, de ya no puedo, necesito descansar. No, Él no. Él da, versículo 29, esfuerzo alcanzado. ¿Cuántos aquí se han cansado? Y no digo solo de trabajar o de hacer cosas. A veces se cansa uno de las condiciones en las que estamos, de los problemas que tenemos. Podemos cansarnos y decir: ya esto es insoportable, estoy cansado de que este problema sigue y sigue, y que esta situación, tantas cosas. Pero Él da nuevas fuerzas al cansado, hermanos. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Hermano, cuando te sientas sin fuerzas, dile: ayúdame, Señor, dame nuevas fuerzas. Porque Él nos da fuerzas para cada día, hermano. Entonces habría que pedirle: Señor, este día voy a enfrentar algunas cosas que probablemente tengas programadas y otras que van a llegar de repente. Señor, dame fuerzas para lo que sé que va a venir hoy, pero para lo que venga sin que yo esté preparado. Multiplica las fuerzas. Ay, yo le digo: Señor, yo necesito más fuerzas. Y más porque ya estoy avanzando en los años.
Pero al que no tiene fuerzas, Él le da fuerzas. Por eso el versículo 31 dice que los que esperan en Jehová tendrán ¿qué? Nuevas fuerzas. Nuevas. Y yo cada día necesito nuevas fuerzas. Así que si alguien hoy está desanimado y preguntándose si Dios se preocupa por su creación, por las estrellas, por los animales del campo, porque Él alimenta a las aves, Él alimenta a los conejos, a las ardillas, al lobo, al león, etcétera. Él sustenta toda su creación. Él manda la lluvia o la detiene a veces. Los que esperan en el Señor, Dios les promete que tiene cuidado de ellos. Así que si estás desanimado o queriendo claudicar o por desfallecer, busca la ayuda del Señor. Sería algo ilógico pensar que si Él cuida de todo, de sus hijos no cuidaría. ¿Cuántos aquí cuidan de sus plantitas en su casa? No sé si tengas. Luego es algo, a mí me gustan las plantas, mis rosales. Y dices, no, los rosales son de pueblo, son bien bonitas las flores. Y tengo unas, ¿qué es? Orquídeas. Y no dejo que las cuide mi esposa porque se mueren. Yo las cuido. Y que el helecho y que, ay, eso es de pueblo. Sí, son plantas bonitas. Hay unas muy refinadas, está bien, pues cada quien pone lo que le gusta, ¿no? Y si tiene cuidado de eso, tú tienes cuidado de tus plantitas. ¿A poco descuidas a tus hijos por ir a ver una planta? No. Imagínate que Dios dijera, no voy a regar toda la tierra y va a ser preciosa y muchas flores y muchos pájaros, muchos animalitos y tus hijos, no hombre, ya están ahí tiradillos, parecen pajaritos ya. No, Él tiene cuidado de nosotros, hermanos. Vamos a otro pasaje, segunda carta a los Corintios, capítulo 1. Versículo 3. A ver, no sé si ya te convenciste que Dios tiene cuidado de nosotros. ¿Cuántos dicen, sí, Dios tiene cuidado de nosotros? Dice el apóstol Pablo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. A ver, ¿cuándo necesitamos ser consolados? ¿Cuando padecemos algo o cuando estamos muy alegres? Cuando estamos padeciendo algo, cuando tenemos una pérdida, cuando nos robaron, nos golpearon, cuando nos traicionaron, cuando tú sabes, es cuando necesitamos consolación. Cuando todo sale bien, bueno, la Biblia dice, ¿está alguno alegre? Cante alabanzas y siga alegre. ¿Está alguno afligido? Haga oración al Dios de toda consolación, hermanos. Entonces, Él reconoce que nuestro Dios es el Dios de toda consolación en nuestros padecimientos, en nuestras tribulaciones, en nuestras angustias. Clamemos a Él, hermanos. Todos podemos orar unos por otros, pero el verdadero consuelo solo viene de Dios. Mira, cuando fallece un ser querido, pues los que conocemos a las personas y a los que familiares cercanos, hijos, esposas, no sé, pues siempre tratamos de consolarles.
pero nuestra consolación es muy limitada. Y con buena intención, y qué bueno, hagámoslo, o sea, no digo que no lo hagamos. Y el que está en la aflicción reciba la consolación que es de buena voluntad. Es con un interés genuino, ¿no? Y propio hacia nuestras personas cuando padecemos. Pero el único que puede tocar ahí lo más profundo, donde duele en el corazón, en el alma, es nuestro Dios, hermanos. El Padre de toda, fíjate esa palabra, toda, completa. Él da completa consolación. Y su palabra, Él nos dejó pasajes para consolarnos siempre. En cualquier situación, aún en las peores, como es la pérdida de un ser querido. Si es cristiano, dice, estimada es a los ojos del Señor la muerte de sus santos. O sea que cuando un hermano en Cristo fallece, uno dice, fue estimada delante de Dios, porque ya está con Él. Y la Biblia dice, no quiero que ustedes sufran como los que no tienen esperanza, hablando el apóstol Pablo, sino que nosotros sabemos que estamos ausentes del cuerpo, presentes al Señor, hermano. Así que Él nos consuela en todos nuestros padecimientos, hermanos. Versículo 4, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que nosotros podamos también consolar a otros. ¿A quién? A otros. Si Dios nos consuela, nosotros ¿qué debemos hacer? Consolar a otros, a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados. O sea, ¿cómo voy a consolar yo a alguien? Mira, a mí me pasó esto y Dios, clamé a Él y Él me dio una paz. Él me sacó de ahí, Él me ayudó, Él me bendijo en medio de esta situación. Esa es la consolación más efectiva. Nuestro afecto, nuestro cariño cuenta mucho, pero con la consolación que el Señor nos consoló, así debemos consolar a otros. Así que tenemos un Padre que es de toda consolación. A veces nosotros como papás fallamos en consolar a nuestros cercanos, nuestros hijos. Ay, anda en esos días donde en cualquier día, si Dios nos ha consolado, consolemos a los demás. Así que vemos cómo Dios muestra que está cerca de sus hijos. Tenemos un Dios cercano, no lejano. Aunque Él está ciertamente en los cielos, el lugar de su morada, la Biblia dice que es el tercer cielo. ¿Dónde está? Nadie lo ha podido identificar, pero un día estaremos ahí. Es fuera de todo lo que se ha podido ver, aún con toda la tecnología. Pero Él es un Dios omnipresente que está con nosotros, pero aparte algo más maravilloso, está en nosotros, hermanos, su Espíritu Santo. Así que no es un Dios lejano, no es un Dios que no se conduele de nuestras situaciones. Versículo 5. Así que no evites ir a bendecir y a orar por el que está padeciendo, ¿no? A los hospitales, a donde sea. ¿Cuántos han ido a un hospital a orar por alguien? Vayamos. Y es una manera de llevar consolación. Versículo 5 dice, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, también
por el mismo Cristo, nuestra consolación. O sea, abundan las aflicciones como cristianos, pero también abunda la consolación de Dios. No es vienen 15 aflicciones y una consolación, aunque es suficiente una consolación, pero para todas nuestras situaciones Dios tiene consolación. Y Pablo, por la experiencia, sabía que le habían venido muchas tribulaciones, pero también había venido la consolación de Dios. Lo podemos ver en su vida. Él puede dar testimonio de que las aflicciones, cuando estamos en el Señor y viene su consolación, producen en nosotros carácter cristiano. Mejoramos, maduramos. ¿Cuántos se han gozado cuando Dios ha hecho un milagro en tu vida? Espero que eso te haya hecho mejorar y madurar. Hoy no veo una hermana que hace poquito pasó por un tiempo de una tribulación que se pensaba que iba a tener una enfermedad de esas mortales. Y un estudio, y otro estudio, y otro estudio, y otro estudio, y Dios hizo un milagro. Nada. Ese es nuestro Dios, hermanos. Así que Pablo lo había experimentado, pero nosotros también, ¿cuántos han recibido un milagro así que dicen, Dios me sacó de esto? Gloria a Dios, porque Él nos ama y tiene cuidado de nosotros, hermanos. Por eso salimos, no porque seamos, ay, soy muy buena gente y muy fiel y muy entregado y por eso, no, sí ve el Señor también nuestro corazón, pero Él es bueno aún con los ingratos. Dígale, ay, ¿a poco no? No los vi convencidos. Así que por muchos padecimientos que te vengan, la consolación del Señor siempre será igual o mayor. Y Pablo dice, los sufrimientos de Cristo, sus sufrimientos, ¿por qué fueron? Por servir a Cristo, por obedecer a Cristo, por glorificar a Cristo. Por eso le vinieron prisiones, lo apedrearon, lo azotaron, un montón de cosas. Bueno, aquí habla incluso de un padecimiento. Él mismo sabía de esta experiencia porque cuando él se convirtió al Señor, ustedes recuerdan ahí en Hechos capítulo 9, el Señor le dijo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él sabía cómo había maltratado, había dado su consentimiento para la muerte de Esteban, pero él mismo iba, de hecho cuando se convirtió iba con cartas para perseguir a los cristianos y forzarlos a negar al Señor. ¿Cómo crees que se forzaba a negar al Señor? Con maltrato. O sea, los arrastraban, los maltrataban físicamente para obligarlos a negar al Señor. Y el Señor le dijo, ¿por qué me persigues? Después Pablo entendió y cuando venían las aflicciones a él que decía, pues así es, el mundo va a perseguir al cristiano, el no cristiano va a agredir al cristiano. Y él lo sufrió, y tú puedes verlo en todas sus cartas, Gálatas, Filipenses, Colosenses, etcétera. Cómo él padeció, pero Dios lo libró. Versículos 6 y 7 dice, pero si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros, en este caso la iglesia de Corinto, dice, y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme,
pues sabemos que así como sois compañeros de las aflicciones, también lo sois en la consolación. En otras palabras, Pablo estaba diciendo, así como yo padecí y el Señor me consoló, yo sé que ustedes han padecido, pero el Señor también los ha consolado. ¿Cuántos aquí somos compañeros de las aflicciones y de la consolación? Todos cristianos somos compañeros. Versículo 8. Porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación. Ahí ya va algo muy personal, Pablo. Dice que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Hay unas expresiones aquí que demuestran por qué había pasado el apóstol Pablo. Pero mira, alguien dijo, un cristiano de hace siglos, Pablo podía ver el arco iris en medio de la tormenta. Por fuerte que fuera la tormenta, él veía más allá que venía el arco iris. Sabemos lo que significa el arco iris. Hoy se ha deformado el uso del arco iris. No, es la señal del pacto del Señor, de que no inundaría otra vez, no acabaría otra vez con el ser humano con lluvia. Y cuando a veces llueve fuerte y luego vemos el arco iris, decimos, ya va a dejar de llover. Entonces Pablo veía siempre que Dios iba a obrar por fuerte que fuera la tormenta o la situación. Por eso dice que, fíjate estas expresiones sobre su tribulación. Fuimos abrumados sobremanera. O sea, algo muy, muy fuerte, muy pesado. Más allá de nuestras fuerzas, porque hay cosas que podemos soportar en nuestras fuerzas, pero hay otras que no. Yo les he dicho muchas veces, yo ya no puedo cargar un saco de cemento de 50 kilos e irme corriendo hasta allá. No, es más, subir la escalera para subirlo a la azotea, ya no. ¿Para qué me arriesgo? A lo mejor tú tienes más años que yo y dices, yo sí, bueno, gloria a Dios. Yo no. Eso es una carga mayor a la que podemos llevar. Pero si tú dices que puedes con 50 kilos, a ver, puede con 2 bultos. Ya son 100 kilos. Yo en mi juventud cargué bultos de 60 o de más kilos. Pero era joven, hermano. Hay un tiempo para todo, también dice la Biblia, ¿no? Así que aprendamos cuál es nuestra condición también. Pero aquí Pablo dice, era superior a nuestras fuerzas. O sea, cuando dices, no aguanto más. Pero hay alguien que nos da nuevas fuerzas, hermanos. De tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Mira, para que Pablo dijera eso, era porque sí vio la situación de veras. Yo no sé si tú has estado en un punto así donde digas, de esta ya no salgo. Yo sí, en un par de ocasiones. Una junto con mi esposa y aquí estamos, porque Dios es bueno. Y otra en lo personal, que decía, no, de esta no salgo. Pero Dios me sacó adelante, hermanos. Y así estaba Pablo. Decía, de esta no salgo probablemente. Aunque no estaba ansioso, si tú te fijas, no es una expresión de ansiedad. Él sabía. Él había dicho a los hermanos de Filipos, yo ya quisiera irme con el Señor, pero si le sirvo todavía aquí, me quedo hasta que Él diga. Y yo digo lo mismo, pero además pues no tenemos nosotros la capacidad de decidir cuándo ni cómo, hasta que Él diga y como Él diga. Entonces Pablo
expresa aquí una situación de mucho peligro, mucha carga. Y luego el versículo 9 dice, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. Fíjate, ¿cuál era la situación? Los iban a matar. Sentencia de muerte. Para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. ¿Cuántos dicen aleluya? No confiemos demasiado en nosotros mismos. ¿Sino en quién? En Dios, que resucita aún a los muertos. Así que muchos creen que este punto, porque no dice con precisión en cuál fue, cuando lo apedrearon, ¿cómo lo dejaron? Por muerto. Pero aquí está hablando como que había otras personas con él. Estuvimos de nuestra tribulación. Pero otros dicen que fue, Hechos capítulo 19 habla del gran motín que hubo en Éfeso. Y querían matarlo. Pero sea cual sea la situación en la que estuvo en ese peligro, Dios lo libró, hermanos. Así que podemos estar agobiados. Él en la carta a los Corintios también dice, estamos en apuros, mas no desesperados. Estamos a veces derribados, mas no destruidos, porque el que tiene la última palabra es nuestro Dios, hermanos. Así que aunque te venga una carga que dices, esto no lo puedo sobrellevar, confiemos en que Dios nos dará las fuerzas para salir adelante, o que Él nos librará como nos ha librado muchas veces. Sentencia de muerte tenía. ¿Qué dirías tú si estuvieras sentenciado a muerte? Por ejemplo, en Estados Unidos todavía hay sentenciados a muerte. Imagínate tener una fecha, 24 de diciembre. Ay, dejen que pase la Navidad. No, ese día, porque allá así es la ley, no te ponen una fecha. Así que confiamos en el Dios omnipotente que aún resucita a cualquier persona de los muertos. Tú conoces la historia de Lázaro. Y no fue el único. El Señor resucitó al hijo de la viuda de Naín, a la hija de aquel religioso, ¿se acuerdan? Le dijo, Talita Cumi, y la levantó. Porque Él es el Todopoderoso, Él es soberano. Él reina sobre todo y sobre todos, aún sobre la muerte. Satanás le pide permiso, porque Él es el Dios Todopoderoso, hermanos. Así que refugiémonos en Él, confiemos en Él, descansemos en Él, recibamos de Él la consolación, pero clamemos por su cuidado constante. Y el cuidado es más seguro cuando estamos ahí cerca del Señor. ¿Quieres sentirte en más peligro? Aléjate del Señor. ¿Qué hacen las fieras salvajes en la selva o en cualquier lugar? Buscan al animalito que se aleja del grupo. Yo me gusta mucho lo de la naturaleza. Y luego ves que va una manada de venaditos y hay unos que nacieron hace un rato. ¿A quién busca? La hiena, el león, el tigre o lo que sea. Al débil. Bueno, el que se va alejando del Señor se va a debilitar y va a ser más fácil que caiga y que cualquier carga lo tumbe. Se nota que tanto vamos madurando conforme a veces vienen cargas que dices, en otro tiempo no hubiera aguantado. ¿Te ha tocado algo así? No, yo sí, si me hubiera pasado hace un tiempo, no habría aguantado, estaría ahí ya
destruido totalmente. Pero Dios es tan bueno que también sabe cuánto podemos soportar. Dice que Él no dejará que seamos probados más de lo que podamos resistir, sino juntamente con la tentación, con la prueba, nos dará la salida. Es muy bueno nuestro Dios, hermanos. Y Él cuida aún hasta en eso en nosotros, que no recibamos una carga que no podemos sobrellevar. ¿Cuántos tienen hijos de, no sé, entre 10 y 5 años aquí? ¿Le cargarías el bulto de 50 kilos? Tú sabes que lo destruiría, que lo dañaría. Bueno, así es Dios. Dice, no aguanta todavía. Así que madura para que te dé algo más fuerte, hermano. No le saques. Porque cuando vienen cosas tan fuertes y vemos la gloria de Dios, decimos, gloria a Dios. Cuando son cosas que dices, no fue tanto. Pues no, como que a veces no apreciamos, aún en cosas pequeñas deberíamos de dar gloria a Dios, hermano. Darle gracias a Dios. Él puede resucitar aún a los muertos. Versículo 10. Dice, el cual nos libró. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? O sea, Pablo habla de su condición, de su grave situación, pero dice, Él nos libró. Y fíjate lo que dice, y nos libra, o sea, tiempo pasado, a mí me ha librado, pero hoy yo puedo confiar en que hoy me sigue librando. Y luego habla del futuro, ¿y qué dice? Y nos librará. Dale un aplauso al Señor, hermano. Yo digo, gloria al Todopoderoso. Porque Dios es bueno y es el mismo ayer, hoy y por los siglos, siempre. Así que aumentemos nuestra confianza en Él. Descansemos en Él. Versículo 11, terminamos. Cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sea dada gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Fíjate, Pablo está aquí prácticamente diciendo que los hermanos de Corinto, ¿qué hicieron? Oraron por él, supieron de la situación en la que estaba. ¿Cuántos aquí han orado por alguien que está en necesidad, aquí mismo en la iglesia o fuera de la iglesia? Bueno, ellos saben que estamos orando por ellos, por los que están en necesidad. Y esa es una bendición. Y dice Pablo, para que ellos, ustedes también se gocen de lo que Dios hizo y cómo Dios escuchó sus oraciones. Hermano, Dios escucha nuestras oraciones. Dios escucha nuestro clamor. Dios nos ve, nos ve. Y nos gozamos cuando, yo hoy lo que les decía, este milagro que tenemos reciente y muchos otros, pero ese nos tuvo así como en etapas, ¿no? Que no pasó nada, los resultados fueron así. Y luego de repente, pero pidieron otro estudio. Y, ay, Señor, otra vez a clamar al Señor. Y otro, y dijo, ya fue el último, nada, todo bien, gloria a Dios, hermano. Y nos gozamos de ver la mano de Dios. Así que, hermano, no tengas temor. Aquí Marco a veces dice, si tienes una petición de oración, entrégala ahí, si quieres ponerle nombre o no. Pero los viernes nos juntamos a orar y oramos por esas necesidades. Y nos llevamos la carga en la semana y seguimos orando. Porque Dios es bueno, hermanos. Dios tiene cuidado de nosotros. Todo hijo de Dios, todo siervo de Dios, debemos confiar en Él totalmente, sin vacilar ni siquiera un poquito.
de que Él tiene cuidado de nosotros. Mira, termino con esto. En el inicio de la iglesia cristiana, tú sabes que mataron a Esteban, fue el primer mártir, él era uno de los diáconos. Pero después mataron a Jacobo, que ya era uno de los discípulos, de los apóstoles. Y apresaron a Pedro, ¿y qué le iban a hacer? Lo iban a matar también. Y la iglesia hacía oración por Pedro, los hermanos. Pero ¿cómo estaba Pedro en la cárcel? Estaba ahí pidiendo, tráiganme mi último deseo, un pollo rostizado, un asado de carne, o no, dice que estaba dormido. ¿Cómo? ¿Te acuerdas cómo estaba David? En la persecución de su hijo, dice, yo me acosté y dormí y me levanté porque el Señor es el que me sustentaba. ¿Cómo estaba Pedro? Pues dijo, pues ya, mira, creo que al día siguiente lo iban a sacar ya para matarlo, porque esa era toda la intención. Entonces él estaba dormido ahí, no sé si roncaba o no. Yo sé que yo no ronco, mi esposa dice lo contrario, pero yo no sé, Pedro estaba ahí dormido. Es más, tuvo que venir un ángel y ¿qué hizo? ¿Te acuerdas? Le tocó en el costado, Pedro, levántate. Y Pedro como que decía, estoy soñando, Señor, ¿o qué? No, levántate. Y se levanta Pedro y el ángel abre las puertas de la celda y luego había otra reja y había que pasar varios filtros. Y ahí va Pedro y todavía como que pensaba que estaba soñando. Hasta que llegaron a la puerta que daba a la calle. Y dice que se abrió la puerta. Y hasta que estuvo afuera dijo, ¿qué pasó? El Señor lo liberó, hermanos. Ahora, liberó a uno y a Jacobo no. Bueno, Dios sabe hasta cuándo. ¿Cuántos confían en que es mejor en el tiempo en que Él dice? Y bueno, Pablo también, ustedes conocen cómo varias veces esta que narra aquí, que no sabemos con precisión cuál es, pero varias veces estuvo en peligro de ¿qué? De muerte. ¿Te acuerdas el naufragio cuando dice, ya habíamos perdido la esperanza de salvar la vida, pero Dios es poderoso aún ante un mar embravecido, ante unos peligros de rocas, el barco se hizo pedazos, pero Pablo no murió, ni nadie de los que están. Mira la bendición que puede ser aún para no creyentes, el que nosotros confiemos totalmente en el Señor. Y el Señor le habló y le dijo, no habrá pérdida de ninguna vida, solo de los bienes materiales. Muchos dicen, ay no Señor, mi carro, esto no me lo quites. ¿Qué vale más? La vida. Con la vida puedes comprar otro carro después. A veces decimos, ay no, mejor que no me pase nada. Bueno, eso no está en mí, tú clama al Señor, hermano. Así que, ¿se puede vivir confiado en el Señor? Hermanos, ¿en quién confiamos? En este mundo terrible tenemos en quién confiar. ¿O vas a confiar en las camaritas esas que hay ahí? A lo mejor aunque le hagas así, no llega nadie. Pero si clamas al Señor, clama a mí, dijo, y yo te responderé. Así que Él da nuevas fuerzas al que está cansado o al que no tiene ningunas. Ponte de pie, hermano. Aferrémonos al Señor cada día más.